Muy buenos días, nos encontramos este viernes 8 de mayo en conferencia de prensa sobre la situación de COVID-19 en Sonora y agradecemos a los medios de comunicación que están presentes y también a los medios de comunicación que nos siguen del sur del estado y en el norte y en los diferentes municipios de Sonora, en los cuales se están actualizando datos día con día. Agradecidos con ellos, cedo el uso de la voz al director general de epidemiología, el doctor Gerardo Álvarez, vocero oficial del gobierno del estado con el tema COVID-19 en Sonora. Buen día. Para informar a la comunidad que el día de ayer en el país se confirmaron 1.982 nuevos casos de COVID, acercándonos ya a la cifra de 30.000 identificados. Por supuesto, en todo el país hay casos, en todos los estados de la República Mexicana, 60% de ellos son casos ambulatorios y, como hemos dicho, 40% han necesitado hospitalización. De ellos, el 10% requirieron cuidados intensivos y 1.222, el 10%, el restante también requirió ser intubado. La mayoría de casos, 58%, sucede en hombres y el 42% restante, que son 12.253 personas, son del sexo femenino. También continúan las defunciones en el país. El día de ayer se notificaron 257, acumulando ya también cerca de 3.000, 2.961 muertes, y la letalidad es de 10%. Los estados de la República que tienen más defunciones son Ciudad de México, Baja California, nuestro vecino al norte, el Estado de México, Sinaloa, nuestro vecino al sur, y Tabasco. 19 defunciones ocurrieron en personas menores de 25 años del total de las 2.961 muertes. 50%, es decir, 1.506 sucedieron en personas de entre 25 y 59 años, y las restantes 1.436 sucedió en personas mayores de 60 años. 23%, 680 de las defunciones sucedieron en personas que no tienen factores de riesgo o enfermedades crónicas conocidas, como las que ya hemos dado a conocer: obesidad, hipertensión, diabetes. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud confirmó 3.7 millones de casos. No hay modificación en los países que más contribuyen. Estados Unidos es el que más casos tiene registrados, seguido por España, Italia, Inglaterra y Rusia. Mientras en América, ustedes saben, es Estados Unidos, luego le sigue Brasil, que ya rebasó los 100.000 casos, y Canadá. En América Latina, Brasil es el líder en casos, seguido por Perú, que también aumentó a 51.000, México, que está en 29.616, luego le sigue Ecuador, es decir, México ascendió a tercer lugar, antes estaba en cuarto, detrás de Ecuador, ahora se ha invertido las posiciones, y Chile como el quinto país con más casos. Por lo que respecta a las defunciones, han fallecido 254.000 personas y una letalidad de 7%. Estados Unidos es el país con más defunciones, tiene 65.000 defunciones, su letalidad es de 5.5%, mientras en Inglaterra ha aumentado también su mortalidad, es el segundo país ya con más defunciones, tiene 30.000 y allí la letalidad es de 15%. Italia ha pasado a ser el tercer país, tiene 29.684, la letalidad es de 13.8%, mientras en España es el cuarto país, tiene 25.857 defunciones registradas y la letalidad es de 11.7%. Esa es la situación en el mundo y a nivel nacional. Mientras en Sonora, el día de ayer se confirmaron 34 casos de COVID, de ellos uno fue una defunción y 33 fueron sujetos que no tuvieron eventos fatales. Con estos 34 casos, el estado de Sonora acumula 485.
Respecto a la defunción, con pena les comento que sucedió en una mujer de 64 años, quien residía en el municipio de Santana, era derechohabiente del IMSS y padecía hipertensión arterial y una enfermedad cardiovascular. Ella comenzó sus síntomas respiratorios el día 25 de abril y 6 días después hubo necesidad de que la hospitalizaran en una unidad del Seguro Social, en donde se sospechó de COVID y se le tomó la muestra. La muestra fue enviada al Centro de Investigación Biomédica de Occidente en Guadalajara y se confirmó el diagnóstico el día 5 de mayo. Sin embargo, ella desde su ingreso estuvo en malas condiciones generales, no respondió al manejo médico y falleció el día 2 de mayo. Con esta muerte se acumulan 45 en Sonora. Nuestra letalidad es de 9.3%. Desde hace muchos días no estaba por debajo de la media nacional. Estamos discretamente por debajo de la media nacional al día de ayer. También hemos descendido en la letalidad. Nos hemos encontrado entre la posición 13, 15. El día de ayer estamos en la posición 20 a nivel nacional. Las muertes siguen siendo más frecuentes en las mujeres, 60% de ellas ocurren en personas del sexo femenino, 40% ocurren en varones. Las instituciones con las defunciones son el IMSS, que tiene 21, la Secretaría de Salud 15, el ISSSTE son 8 y el ISSSTE 1. En cuanto a los municipios de residencia, San Luis Río Colorado permanece como el municipio con más defunciones. Luego le sigue Nogales con 5, Hermosillo con 4. Con 3 cada uno está Magdalena, Caborca y Guatabampo. Con 2 se encuentran Sáric y Cajeme. Y con 1, Opodepe, Imuris, Guaymas. Y debutó lamentablemente con una defunción Santana. Respecto a los casos que no fueron fatales, que sobreviven bien, ocurrieron en 13 mujeres y 20 hombres que residían, 10 de ellos en San Luis Río Colorado, que permanece con la actividad de su brote, Navojoa y Cajeme con 5 cada uno, que también incrementan su actividad, Nogales con 4, luego Hermosillo, Chojoa y Agua Prieta registraron 2 cada uno. Finalmente Caborca, Puerto Peñasco y Cumpas tienen 1 cada uno. Cumpas también es un municipio que debuta con casos. Ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que por supuesto es un indicio de la actividad de la epidemia a nivel local. También continúan infectándose personal de salud, puesto que saben que es en la estratificación de riesgo es el personal con, por supuesto, mucho más alto riesgo que cualquiera otro de nosotros. 12 trabajadores de salud se infectaron atendiendo pacientes, 6 de ellos en San Luis Río Colorado, 2 en Nogales, 2 en Cajeme, 1 en Agua Prieta y 1 en Hermosillo. En total se han infectado 152 trabajadores de la salud, lo que constituye 31% del total de casos. Ayer también se dio a conocer que se confirmó el 5º caso pediátrico. Es un adolescente de 13 años que se encuentra bien, en condiciones estables y se recupera en su domicilio del municipio de Cajeme. El resto son adultos. Todos iniciaron síntomas entre el día 13 de abril y el día 2 de mayo. Es importante que sepan que ayer también se incrementó la tasa de hospitalización. 9 de los 33 pacientes requirieron ser hospitalizados. 3 de ellos se encuentran en condiciones estables, pero 6 se encuentran muy graves, incluyendo 2 que tienen ventilación mecánica invasiva. La mayoría de ellos son derechohabientes de la Secretaría de Salud, 18, 14 son del Seguro Social y 1 del ISSSTE. Respecto a la distribución por municipio, seguimos en el mismo orden. San Luis Río Colorado es el municipio con más casos en el estado, tiene 183,
seguido por Hermosillo, que tiene 123. En tercer lugar se encuentra Cajeme, que tiene 43. En cuarto lugar, Nogales, con 38. Y en quinto lugar, Guatabampo, con 18. Como dato relevante, se ha incrementado el número de municipios que tienen casos. Ya en este momento el 27%, 28%, para redondear, de los municipios del estado de Sonora, es decir, 20, tienen al menos un caso registrado. Lo que también habla de la diseminación lenta del virus. Otra característica que es importante que sepan es que 342 pacientes han sido casos ambulatorios de todos los 485, lo que representa el 70.5%. 61 están recuperados totalmente, que es el 12.6%. Se encuentran 12 sujetos hospitalizados pero en condiciones estables, que es el 2.5%, pero tenemos 25 sujetos en condiciones graves, eso es 5.2%. Las defunciones son 45, como ustedes saben, y estas son las estadísticas que puedo informar este día a la comunidad y por supuesto a los medios de comunicación. Si tienen preguntas y puedo contestarlas con gusto. Buenos días, doctor. Germán Contreras, de Mega Noticias. La primera, si nos podría, en relación a los datos, nos podría ahí señalar el tema de los militares, cómo se ha dado, se ha seguido el tema de incremento, el tema de qué pasó con la verificación ahí en el PRECOS. Y si la Salud Federal les ha dado algún comentario o alguna información en el sentido de que si se descuidan las acciones de sana distancia, las medidas de encierro social pudieran irse hasta agosto, como en algunas notas en redes sociales que se manejaron ayer, que hasta ahorita no sé si fue real esa declaración de López-Gatell o fue fake news. ¿Se ha habido alguna indicación en ese sentido? Sí, respecto a la primera pregunta, seguimos con la investigación del brote en personal de la milicia, no solamente el de un puesto, sino a lo largo del estado. Tenemos 28 sujetos más que están en pruebas de laboratorio. Seguramente el día de hoy podremos confirmar más casos, si es que hubiera. Es importante que sepan que, por supuesto, es personal, como también son los policías, los cuerpos de seguridad, que están en riesgo por la naturaleza de sus acciones, ¿no? Que son de proximidad, están en un contacto muy cercano, y luego los espacios donde laboran también favorecen el intercambio, digamos, físico, el contacto físico cercano. Entonces esto es la explicación más, digamos, más notable que tenemos para los brotes que hemos observado. Seguimos en investigación, Germán, y yo creo que este día podremos no cerrar, porque también es importante que sepan que la rotación de este personal es alta. Proceden también de diferentes partes del país y eso genera o facilita la posibilidad de transmisión de un lugar a otro. De hecho, es así como ingresó la infección, el virus a uno de los puestos. También hemos observado que hay casos en otros puntos del cuerpo y seguimos investigando. Respecto a lo de la indicación o recomendación o sugerencia a nivel federal respecto al periodo de la contingencia, no hemos recibido todavía ningún comunicado oficial.
Eh, Así es la situación, hay modelos, hay propuestas, escenarios para ir señalando posibles fechas. Lo que yo creo que ha sido muy claro el subsecretario es que estas medidas de contingencia, y no solamente el subsecretario, también lo ha establecido la propia Organización Mundial de la Salud, qué tanto se extiendan depende de qué tan rigurosas o estrictas hayan sido cumplidas, ¿no? Si por supuesto el cumplimiento de esas medidas de contingencia no fue la apropiada, lo que entonces supone es que evidentemente la posibilidad de transmisión se va a extender. Creo que nadie tiene la respuesta definitiva acerca de cuándo es que va a dejar de generar brotes epidémicos de COVID. Ustedes como medios han escuchado que hasta algunos señalan fechas de 2 años, ¿no? Evidentemente está a debate y a discusión eso desde el punto de vista científico, pero que sea en agosto la propuesta o que se pueda extender la contingencia, no hemos recibido ninguna indicación federal. Lo que yo sí creo es que las medidas de contingencia que hemos implementado se van a convertir en estilos de vida. Eso sí creo. Creo que todos como sociedad entenderemos la importancia de la higiene, ¿no? Por ejemplo, del lavado frecuente de manos. Y lo he dicho, muchachos, desde el comienzo, antes de que tuviéramos casos, la higiene nos va a ayudar a que tengamos menos infecciones respiratorias. Hoy, si ustedes pueden observar, los centros de salud tienen un descenso de infecciones respiratorias agudas, hay un descenso de las diarreas. Y esto tiene que ver con una adopción de medidas de higiene, ¿no? Entonces yo sí creo que las medidas de contingencia sanitaria, ojalá no me equivoque, se van a convertir en nuevas formas, en nuevos estilos de vida. Creo que entenderemos que en el futuro, si tenemos una gripe, un cuadro respiratorio, lo que tenemos que hacer es usar nuestro cubrebocas, tomarnos la temperatura, no acudir a trabajar. Eso creo. Agosto hay propuestas, hay modelos basados en que la mejor época para regresar sería agosto. Pero eso es desde el punto de vista estrictamente epidemiológico. Hay otras variables que hay que contemplar, la economía, la sociedad misma, las cuestiones políticas. Entonces es difícil, Germán, que podamos definir con precisión. La federación no nos ha dicho absolutamente nada al respecto de esto, pero es posible. Perdón, me están entregando lo que ayer prometí, creo que alguien de Trabajadores de la Salud, si me lo preguntan lo digo, si no, no. Está bien, adelante. Sí, yo sí quería, buenos días. Buen día. Lorena Martínez de Expreso. Yo sí quería eso, precisamente que nos precisara lo de los trabajadores de la salud que ayer nos prometió. Y otra cosa, se ha dicho en algunas publicaciones que el COVID llegó para quedarse, que tenemos que aprender a convivir. Claro. ¿Es así? O sea, llegó para quedarse y se va a quedar hasta que tengamos una vacuna, o ¿cuál es su apreciación con respecto a esto? Sí, ayer les comentaba yo que bueno, se mueve muy rápido la estadística de la situación en trabajadores de la salud, porque por supuesto están todos los días en contacto con el riesgo. Ayer les había dicho que teníamos 140, ¿verdad? Hoy tenemos 152 casos que han ocurrido en personal de salud. De ellos, la mayoría, 87, ocurrieron en San Luis Río Colorado. Luego le sigue Nogales, que recuerdan tiene un brote en una unidad, tiene 20. Sigue Cajeme, que tiene 14. Hermosillo tiene 12. Luego con 4 cada uno están Navojoa, Cananea y Agua Prieta. Y con 3 cada uno está Guatabampo y Caborca. Además tenemos uno en Echojoa, si no mal recuerdo, con enfermera. Luego respecto a la ocupación de este personal de salud,
están por igual, exactamente por igual, hombres y mujeres, 76 y 76. 55 de ellos son médicos, luego 64 son enfermeras, 3 se dedican a cuestiones de laboratorio, 1 es dentista y otros trabajadores de la salud son 29. Y como he dicho, son camilleros, son mensajeros, son equipo de apoyo a la salud quienes se han infectado. Entonces, estos son los casos que tenemos. Está más o menos, es un poco, se mueve muy rápido, la verdad, la información. Entonces, es lo que tengo para ustedes. Respecto a la segunda pregunta de lo de COVID, lo de si se llegó para quedarse, es posible suponer que así será. La razón es la siguiente. Si recuerdan, desde el comienzo dijimos que el coronavirus, o más bien este nuevo coronavirus, forma parte de una familia, ¿verdad? Decíamos, esa familia tiene 5 diferentes ramas, voy a decir. Esta pertenece al ramal, no sé cómo decirlo para explicarme, beta, a los beta coronavirus, que son los que principalmente afectan a los humanos. De esos 7 miembros de la familia beta coronavirus, 4 son usuales. Esos ocurren, es más, probablemente en nuestra vida. Algunos de nosotros nos hemos enfermado de un resfriado producido por coronavirus endémico, ¿no? Porque se sabe que entre 20 y 30% de los cuadros respiratorios agudos son ocasionados por estos coronavirus y a veces ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Y hemos sido infectados por un coronavirus. Pero decía que hay 3 miembros que no son así y uno de ellos es SARS coronavirus 2. Miren, SARS coronavirus, que es su pariente más parecido, generó una situación de miedo, de estrés también en el año 2009. Pero no se mantuvo, no permaneció en el inventario viral. O sea, ahí estuvo, produjo cuadros severos, pero no se sostuvo. Luego, fíjense, el otro miembro que es, digamos, con una gran patogenicidad, o sea, nos enferma mucho, es el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y ese sigue allí, pero está limitado al Medio Oriente y solamente en condiciones muy específicas del consumo de ciertos productos cárnicos, por ejemplo, de carne de camello o leche de camello, es que es la vía de transmisión. Entonces es difícil realmente suponer cuál va a ser el comportamiento futuro de este nuevo coronavirus. Evidentemente, si la vacuna se desarrolla y se aplica poblacionalmente, evidentemente el virus va a cambiar su comportamiento y probablemente se convierta en otro virus más con los cuales tenemos que lidiar los humanos. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Qué tan probable? Habría que ver, insisto, los modelos de otros virus. Buenos días, doctor. Leonor Hernández de Imparcial. Doctor, hemos visto que el principal reto a nivel mundial pues ha sido la aplicación de pruebas, tanto por el costo como por el desabasto que hay de los reactivos y diferentes razones. En ese sentido, ¿cuántos casos sospechosos pendientes de descartar o confirmar con COVID-19 hay actualmente en el estado? Y en Sonora, ¿se aplican pruebas al 100% de los casos sospechosos o cómo limitan ahí, cómo diferencian si no es el caso? Y el Consejo Estatal de Salud, si nos pudiera compartir cuándo y dónde será la próxima sesión del Consejo Estatal de Salud y si nos puede recordar quiénes los integran, por favor. Sí, claro que sí. Mira, tenemos por definición de casos, si un paciente que sea sospechoso tiene que cumplir con ciertos criterios en este país. Y en ese sentido la federación es muy clara y nosotros como Estado también técnicamente tratamos de apegarnos mucho. Tenemos 1.692 casos sospechosos, 485 de ellos son los que fueron confirmados y 1.207 fueron descartados por pruebas de laboratorio.
De esas pruebas de laboratorio, la mayoría fueron realizadas fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero también laboratorios de otra institución, que son el Laboratorio del Seguro Social en Centro Médico La Raza y Guadalajara. Pero también tenemos laboratorios privados que nos han ayudado detectando o confirmando casos. ¿Cuántos tenemos por confirmar? Usualmente el laboratorio estatal ingresa entre 80 y 90 casos sospechosos por día. En la corrida de hoy, de este día, saldrán los nuevos casos de COVID, y por supuesto los otros pasan a la lista de casos descartados. No hemos todavía usado un criterio epidemiológico que es muy usual, que son los casos por asociación epidemiológica. Todavía no. Todos los casos que les hemos dicho son casos confirmados por laboratorio. ¿Qué es el criterio de asociación epidemiológica? Si en mi casa yo me enfermo y me confirman por laboratorio que tengo COVID, y en el mismo semana o días se enferma mi familia, entonces no es necesario, de los mismos síntomas respiratorios por supuesto, no es necesario que les haga pruebas, porque evidentemente dentro de un periodo de tiempo se ha incubado, tienen los mismos síntomas que yo y conviven cercanamente conmigo. Entonces, en ese sentido se usa el criterio de asociación epidemiológica. Todavía no lo usamos. Al momento estamos tratando de que todos los contactos sean estudiados por laboratorio, los contactos que llenen la definición operacional de caso. Porque es otra cosa que también voy a comentarle a la comunidad. No todos los pacientes que están en contacto con una persona positiva tienen síntomas, y el criterio para que en este país se haga un estudio es que se desarrollen síntomas. Nosotros, sin embargo, cuando vemos que es muy próximo el contacto, muy cercano, o por ejemplo en personal de salud que tuvo contacto de riesgo con un sujeto, aunque no tenga síntomas, le hemos hecho prueba, ¿no? Y tenemos algunos pacientes, algunos sujetos asintomáticos que han sido positivos, ¿no? Tu tercera pregunta, ¿cuándo se reúne el Consejo Estatal? Pues en unos minutos más, a las 10 de la mañana de este día, se reúne el Consejo Estatal de Salud. Está conformado por los titulares de todas las instituciones de salud del sector, es decir, la Secretaría de Salud, el vicepresidente, la presidenta es la gobernadora del Consejo, el vicepresidente es el secretario de Salud, y los consejeros titulares son los responsables de cada institución, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTESON, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y los hospitales privados, la Asociación de Hospitales Privados, el consejero titular de la Cruz Roja, el DIF, son los miembros que forman el consejo. Un tema a tratar, en realidad, varios de los que incluso me han dejado de tarea ustedes aquí, que son los filtros sanitarios en poblaciones migrantes y agrícolas, y por supuesto también establecer la revisión de los modelos, de los escenarios matemáticos que nos van a proponer, también los académicos, también será un tema hoy que se va a tratar en el Consejo. Doctor, buenos días. Buen día. Para esta pandemia, pues vienen ya también las enfermedades de temporada, lo que son el Zika, el dengue, chikungunya y la fiebre manchada, que es muy recurrente por estas fechas, para saber qué acciones se están llevando de prevención, y también si se espera que haya menos casos que el año pasado por las cuestiones sanitarias que han tomado las personas. Bueno, ojalá, qué buen deseo. Yo sí quisiera, de hecho lo dijimos también desde el comienzo de la pandemia, que pues sería muy bueno que en este tiempo que pasamos más en nuestros hogares, tuviéramos un poquito de cuidado, mucho cuidado mejor dicho, de limpiar nuestros patios, de no dejar floreros con agua, todas las acciones que la comunidad sabe para prevenirnos del dengue.
Qué bueno que me lo tocas, porque efectivamente la temperatura ya es superior a los 40 grados centígrados en las principales localidades de la ciudad, del estado, perdón, y ustedes saben que la humedad también es un factor que favorece mucho. Nosotros hemos seguido, que es parte de la complejidad del sistema, haciendo las acciones de monitoreo entomológico, es decir, y hemos seguido vigilando cómo está el comportamiento de las ovitrampas. Aunque no estamos todavía en región o en zona de riesgo, de alarma, sí hemos observado un incremento de las ovitrampas positivas. Esto implica que las condiciones ambientales son favorables y el mosco Aedes aegypti empezará a crecer. Lo que hemos hecho es intensificar las acciones, no tanto de aplicación del herbicida, sino de fumigación, porque también entendemos que las condiciones ahorita sociales no permiten tampoco que nuestro personal esté aproximándose demasiado a los domicilios. Entonces hemos intensificado la fumigación bajo esta hipótesis. Si logramos disminuir la carga de moscos en la época en donde no hay humedad, estos moscos no van a ser capaces de depositar huevecillos. Entonces, cuando llegue la época de humedad, no va a haber tanta carga de huevecillos. Eso es lo que hacemos. Y recién el licenciado Yanco ya sacará inmediatamente una campaña en donde, el dengue en tiempos de COVID, así le hemos llamado, el dengue, Zika y chikungunya en tiempos de COVID, para invitar a nuestra comunidad justamente a fortalecer las acciones de prevención dentro de nuestros hogares. Creo que si mejoramos todo esto, definitivamente debemos tener un menor volumen de casos, pero recuerden que el año pasado ya el dengue comenzó a incrementar su comportamiento respecto a los 3 primeros, en donde los 3 primeros quiero decir de la administración. Desde que llegamos en 2015 hubo 3.300 casos y después fuimos bajando paulatinamente hasta tener 26 casos. Y el año pasado ya superamos los 400 casos. Entonces, eso habla de que si bajamos la guardia un poco, nos afecta. Hay que tener cuidado, fiebre manchada es otro tema muy importante. Ahí nos preocupa mucho que las acciones de tierra son las más importantes. ¿Y a qué le llamo tierra? La esterilización y la aplicación de la garrapaticida a las mascotas, perros especialmente. Ahí sí estamos... digamos, por las condiciones del COVID, hemos tenido que posponer, igual que la campaña de vacunación contra rabia. Entonces, esperamos que esto, para que vean que a nosotros también nos interesa que esta contingencia acabe lo más pronto posible, no por aquellas personas que piensan que estamos prolongando, pues, intencionadamente, no, también nos interesa porque hay otros problemas de salud pública que están allí. Entonces, esperamos que el mes próximo retomemos las acciones de tierra para lo de fiebre manchada, especialmente lo de aplicación de garrapaticida y de fipronil y las cirugías. Gracias. Doctor Álvarez, muy buenos días. Buen día. Cristina Gómez de La Jornada. Respecto a las multas de tránsito que se estaban haciendo para la gente que estaba circulando, se ha visto una gran afluencia en Hermosillo particularmente. Y cuando se anunciaron las multas de más de 8.600 pesos, se habían calmado, incluso se anunciaron solamente en 2 días aquí, en este lugar, 160 el primer día y 134 multas anunció Hermosillo en el segundo día, pero a partir de ahí no se volvió a anunciar si hubo multas y como se está viendo el tráfico, pues no ha pasado. Esto se debe también a el contagio que hubo entre los policías municipales, ha habido una baja, y sobre todo también con los militares. Esto va a pasar también en este caso, son más, bueno, se dice que son más de 225 que están ahorita en confinamiento. Me queda grande esta cosa, por eso se me va. Y bueno, y eso, ¿qué va a pasar? Otro tema, el Puente Colorado. Va a haber un recurso para esta zona donde pues están presentando muchos casos, que es Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Este recurso va para allá para atender el tema del COVID. ¿Este recurso para qué va? Esos nomás dijeron para el COVID, pero no lo especificaron. Me gustaría que usted nos pusiera si era para hospitales, si es para atender filtros, algún punto al respecto. Bueno, me voy a llevar de tarea sus preguntas porque en realidad no tengo respuestas. Número 1, respecto a la situación de las multas,
Definitivamente compete a los ayuntamientos la implementación de tales medidas. El Consejo Estatal de Salud emitió el exhorto de que se hiciera obligatorio el quédate en casa, las medidas de contingencia. Pero cada ayuntamiento tenía dentro de su ámbito de facultades la posibilidad de establecer los mecanismos de operación. En realidad desconozco el ayuntamiento si tiene estadística que pudiera responder a esa pregunta de las multas y si se siguieron haciendo o no se siguieron haciendo. Desde la Secretaría de Salud Pública lo que tenemos todos los días a través del secretario Anaya es la movilidad del aforo vehicular, especialmente en Hermosillo, pero también en los principales municipios del estado. Ahí sí hay un discreto incremento, por supuesto, dentro de la metodología que usan, que es la medición en ciertas horas, en ciertos sitios del aforo vehicular. La percepción, por supuesto, comunitaria es que esto ha incrementado considerablemente, ¿no? Esto es algo que habrá que evaluar dentro del Comité de Seguridad. Yo me llevo esta tarea, pero le digo que la respuesta de los ayuntamientos, sí creo que aquí se la puede dar el Ayuntamiento de Hermosillo, respecto a las multas y si han seguido y de cuánto y cuántas han ocupado. Yo no tengo esa estadística. Porque ellos no han salido, doctor, nada más usted es el que está informando como vocero oficial de este tema, le preguntamos a usted. Y otro punto, el secretario del Trabajo señalaba que iban a cerrar las tiendas Oxxo si continuaban con esas largas filas. Ya van muchos días, varios días, amaneciéndose la gente esperando a que abran estas para surtirse los refrigeradores. ¿De aquí qué va a pasar por parte de la Secretaría del Trabajo? ¿Los van a cerrar, los van a clausurar? ¿O qué medidas van a tomar para evitar? Sí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Si gustas, Cristina, hacemos el compromiso aquí en la mesa de invitar al secretario del Trabajo, a nuestro buen amigo Horacio Valenzuela, para resolver dudas, y de igual manera en la coordinación que tenemos en comunicación con el Ayuntamiento de Hermosillo, podríamos invitarlos también, no sé si al comandante Durón o algún vocero del Ayuntamiento, para resolver las dudas específicas. Y en el tema del recurso económico, también nos lo llevamos de tarea porque el doctor Gerardo Álvarez ve temas de epidemiología, no de distribución de recursos, pero buscamos a la persona adecuada para invitarlos a la rueda de prensa también y que venga a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengan que hacer en esos temas. ¿Les parece bien? Para no revolvernos el tema de epidemiología con temas laborales o con temas de ayuntamiento. Encantados de la vida. Gracias a ti. Hola, buenos días, doctor. Sí. Para preguntarle el tema que le comentaba de si las frutas y verduras, y en este caso también los árboles florales, eran transmisión del virus. Sí, sí revisé, le digo que me dejan muchas tareas y con gusto las reviso. Igual, insisto, el compromiso de que invitemos a la gente que pueda responder específicamente a estas preguntas. Sí revisamos, no encuentro evidencia concluyente que diga que las superficies de frutas, verduras, arreglos florales o incluso la ropa sea un medio para que garantizar la sobrevivencia de este virus. No hay evidencia científica que pueda ser concluyente al respecto. Lo único que reitero y es lo que más se ha podido observar en ambientes aerosolizados controlados, es la supervivencia en superficies inertes. Aquí creo que es importante la diferencia entre la superficie viva, que sería la cáscara de frutas, verduras, o incluso los arreglos florales, por esto del 10 de mayo, ¿no? Y lo que el virus ha podido hacer en superficies no vivas. Insisto, es muy claro que, por ejemplo, su capacidad de sobrevivir en cobre, en superficies de cobre, es prácticamente muy baja. Pero sí es muy alta su capacidad de sobrevivir, por ejemplo, en plástico, por ejemplo, en juguetes. Por eso decíamos que hay que tener mucho cuidado con los niños en el aseo de los juguetes. También es muy alta su probabilidad de sobrevivir hasta 96 horas en el acero inoxidable.
y el acero inoxidable estamos hablando de cubiertos, por ejemplo. También es alta su probabilidad de sobrevivir hasta 72 horas en cartón. Entonces, es posible, no puedo concluir, al menos no con la revisión que hice, que sea las frutas, verduras y arreglos florales un medio apropiado para que pueda transmitirse el virus. No parece así, es más viable su sobrevivencia y capacidad de transmitirse en superficies inertes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y me llevo de tarea las preguntas que hizo Cristina, ¿no? Lo hago.